Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad en la soledad una calzada para nuestro Dios. Isaías 43. No ignores este momento. Algo antiguo se agita de nuevo, como un trueno oculto bajo el silencio del tiempo. No estás aquí por casualidad. Fuiste llamado a presenciar, a recordar, a sentir el temblor de la profecía en tus huesos, porque el mismo espíritu que se movió a través de Isaías, que rompió el silencio con fuego y visión, ahora busca tu atención. Y no puedes permanecer indiferente. No ahora. No con la palabra viva ante ti. Si este mensaje te llega, suscríbete ahora. Activa las notificaciones. No solo estás viendo un video, estás entrando en una revelación que abarca generaciones. Y ya sea que te quedes al margen o te sumerjas en el fuego, la profecía continúa. Al principio, hubo silencio. No paz, sino esa tensión sagrada que precede a la ruptura. Un silencio cargado de espera, de anhelo, con 1000 oraciones inauditas que se aferraban al cielo como humo. Y entonces llegó. No con explicaciones, ni con teología, sino con visión, con truenos. Isaías vio. No con ojos humanos, sino con el fuego de la eternidad apretando su alma. Gritó no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Cuando el cielo habla, aplasta el pecho del profeta hasta que las palabras brotan como llamas. Jericó se erguía como un monumento de orgullo y piedra, rodeada de palmeras, alimentada por ríos bajo la arena. Una ciudad que debería haber sido un jardín, se convirtió en una puerta de resistencia. Cruzarla era pasar por una prueba. Y sin embargo, Dios había hablado. Ninguna promesa se cumpliría sin la caída de Jericó. No era casualidad. Era la coreografía de la profecía. Un plan divino. Cada piedra, cada paso, cada toque de trompeta, predestinado. ¿Y el silencio antes de la caída? Eso también era sagrado. Olvidamos que la profecía no solo viene en visiones. A veces, está en el silencio, en lo que la Escritura no dice. Los detalles que faltan sobre la gente de Jericó, sus costumbres, su vida cotidiana, no son omisiones, sino señales. A Dios no le importan las trivialidades, le interesa la transformación. Lo que importa no es lo que era la ciudad, sino en qué se convirtió en su narrativa. Una prueba, un espejo, un campo de batalla de la fe. Cada detalle que la Biblia da es una llave. Cada silencio, una puerta que nos queda para tocar. Había muros, sí, pero más que piedra, eran símbolos. De orgullo, de resistencia, de autosuficiencia. Y cuando cayeron, no se derrumbaron en polvo, sino que gritaron. Cada ladrillo, una generación que creía sobrevivir sin Dios. Cada eco, una advertencia para cada corazón que hoy confía más en la estructura que en el espíritu. No piensen que Jericó es solo historia. Es presente. Somos nosotros. ¿Cuántos Jericó hemos construido alrededor de nuestros corazones? Y dentro de ese silencio fortificado, vivía Rahab, una mujer ignorada por la sociedad, pero conocida por el cielo. Las Escrituras no la idealizan ni ocultan su identidad. Era una prostituta, no en metáfora, sino en la realidad. Y sin embargo, vio lo que generales y reyes no pudieron ver. Creyó, actuó, hizo un pacto con el destino mientras otros se escondían tras muros. Entiendan esto. En cada generación, Dios elige a los improbables para quebrantar a los inquebrantables. El cordón rojo que ató no fue solo una señal, fue un salvavidas a través del tiempo. Un hilo escarlata que la unió al linaje del Mesías. Su casa se mantuvo en pie porque su corazón se rindió. Y lo que comenzó como supervivencia se convirtió en salvación. Esta es la profecía hecha carne y hueso. Una mujer, una vez usada y desechada, se convirtió en la puerta por la que la gracia entró en Jericó. No pases por alto el peso de este momento. La redención no pide permiso, invade. Rahab nos enseña que los muros nunca fueron el problema. Fue la ceguera interior, la creencia de que la piedra podía proteger de lo divino. El orgullo que dice, estamos a salvo, incluso cuando la tierra empieza a temblar. Cuando los israelitas marcharon, no solo seguían órdenes, eran una profecía andante. 7 días, 7 circuitos,
trompetas en lugar de espadas, una guerra de obediencia, no de violencia. Y cuando llegó el sonido del cielo, resonando en pulmones humanos, lo imposible se rindió. Creían que sus muros eran eternos, pero la eternidad no se doblega ante la arquitectura. Cuando sonó la última trompeta y el pueblo gritó, la tierra no tembló por el volumen, sino porque la obediencia colisionó con el destino. Cada grito fue la liberación de siglos de espera, generaciones de vagabundeo y el nacimiento de una fe en movimiento. Dios no necesitaba armas de asedio, necesitaba fe, la que da vueltas mientras el mundo se burla, la que cree cuando nada parece cambiar. Y cuando llegó el momento, los muros no solo cayeron, sino que se inclinaron, ante un Dios cuya presencia es irresistible. Pero mucho antes del colapso, había miedo, no solo entre los israelitas, sino en los corazones de quienes estaban dentro de Jericó. Rahab lo dijo, el temor a ti ha caído sobre nosotros, y en hebreo, esa palabra no era solo miedo, era terror, el tipo que paraliza el alma, el tipo que sabe que el fin está cerca y aún intenta fingir que hay tiempo. La gente de Jericó había oído, sabían del Mar Rojo, sabían del desierto, pero endurecieron sus corazones, igual que el faraón, igual que muchos hoy, oyendo, pero no escuchando, viendo, pero aún ciegos. Dentro de los muros, las vidas continuaban, los mercados abrían, los niños jugaban, los soldados patrullaban. Mientras tanto, la cuenta regresiva del cielo se hacía cada vez más fuerte, y sin embargo, solo una casa se preparaba para lo que se avecinaba. Una casa, marcada con un cordón rojo, un cordón que decía, creo, un cordón que trazaba una línea entre la destrucción y la liberación. Esa es la naturaleza de la advertencia divina. Siempre llega antes del juicio, pero nunca fuerza la puerta. Dios no irrumpe, espera a que lo dejen entrar. Y cuando llega, trae misericordia o fuego, según el corazón que responda. Cuando los muros se derrumbaron, no solo se derrumbó la ciudad, sino que terminó un capítulo del orgullo humano. Cayeron piedras, pero también historias, también legados construidos sin Dios. Jericó no cayó por debilidad, cayó porque confió en su propia fuerza. ¿Cuántos de nosotros seguimos construyendo nuestro Jericó, ladrillo a ladrillo, creyendo que el tiempo está de nuestra parte? Pero la profecía no espera consuelo, exige respuesta, y cuanto más tardamos, más fuertes suenan las trompetas, hasta que un día, el silencio se rompe, y los muros que construimos para protegernos se convierten en nuestras tumbas. Y, sin embargo, la profecía no se trata solo de juicio, siempre está entrelazada con la redención. La salvación de Rahab no fue una excepción, fue el plan maestro. Su historia demuestra que nadie está demasiado lejos, demasiado manchado, demasiado olvidado para ser parte del plan de Dios. Ella no se lo ganó, simplemente dijo que sí. Y en ese sí, nacieron generaciones, incluyendo a un niño, un descendiente que no rodearía muros, sino que se encaminaría directamente hacia corazones rotos. Un redentor, un restaurador, el león y el cordero. El hilo que comenzó en Jericó llegó hasta Belén, pero Jericó no fue conquistada ni una sola vez. La ciudad de las palmeras volvió a caer, solo que esta vez Israel no fue el liberador. Eran los prisioneros, porque la profecía no solo habla a los enemigos, también advierte a los elegidos. Jueces nos dice que, tras alejarse de Dios, Israel fue entregado a Moab, y Jericó, el lugar mismo de su primera victoria, se convirtió en la capital de su opresión. Esta es la dolorosa ironía de la justicia divina. Cuando olvidas al Dios que te libera, la tierra de la libertad puede convertirse en un lugar de esclavitud. Y las palmeras ya no cantan, suspiran. Eglón, rey de Moab, se sentó donde una vez estuvo Josué. Su trono reposaba sobre las cenizas de la gloria pasada. Durante 18 años, Jericó susurró sobre la transigencia, el olvido, sobre una nación que había abandonado su pacto. Y, sin embargo, en ese silencio, Dios levantó a otro libertador. Ahod, un hombre zurdo, ignorado y subestimado, entró en el palacio del enemigo no portando tributo,
sino una espada oculta. Su misión no era política, era profética. Era un recordatorio de que Dios no olvida a su pueblo. Y cuando llega el momento oportuno, actúa de repente, quirúrgicamente y con fuego. Ehud no habló con elocuencia, habló con acero. Una espada escondida donde nadie la esperaba, su muslo derecho, porque era zurdo. Los guardias lo dejaron pasar. El rey, henchido de poder y seguridad en sí mismo, lo recibió solo. Y en ese momento, la profecía atravesó el velo del miedo. «Tengo una palabra secreta para ti», susurró Ehud. Y de un solo golpe, el juicio de Dios se desató. Eglón cayó, no solo como hombre, sino como símbolo. El trono de la opresión fue vaciado por un siervo del cielo, un acto de obediencia, un hombre improbable, un momento de cambio divino. Así es como se mueve la profecía, silenciosamente, hasta que deja de hacerlo. La hoja se hundió profundamente, devorada por la carne. Las escrituras no escatiman detalles, porque esto no era solo una muerte, era una advertencia. El juicio de Dios no es aséptico, no es poético, es crudo, es definitivo. El palacio, antes lleno de risas y órdenes, se convirtió en una tumba de silencio. Ahod se escabulló. Las puertas se cerraron tras él. Corrió, no por miedo, sino con un propósito. La trompeta sonaría de nuevo, no por la caída de Jericó, sino por el regreso de Israel. 10.000 moabitas caerían ese día. Pero más que eso, Israel recordaba. Por un instante, sus corazones se volvieron a aquel que nunca había dejado de observar. Pasó el tiempo. Las generaciones cambiaron, y Jericó volvió a desvanecerse en ruinas. Las piedras se derrumbaron en polvo. Las palmeras se marchitaron. La ciudad de la profecía se convirtió en un susurro en el desierto. Pero Dios nunca olvida sus historias. Lo que comienza, lo continúa. Y así, siglos después, Jericó resurgió. No con fuerza, no con orgullo, sino como telón de fondo para algo mayor. El Mesías había llegado, y la profecía, latente durante tanto tiempo, resurgió. Esta vez, no con trompetas, sino con pasos, con una voz que llamaba a los ciegos por su nombre, con ojos que veían lo que nadie más se atrevía a ver. Su nombre era Bartimeo, un mendigo, una sombra al borde del camino, pero había oído susurros, y cuando Jesús pasó, no susurró de vuelta, gritó: «Hijo de David, ten piedad de mí». La multitud intentó silenciarlo. Eso es siempre lo que el mundo hace con la fe desesperada. La silencia, la avergüenza, intenta empequeñecerla. Pero Bartimeo no era pequeño. Su hambre era más fuerte que la indiferencia de ellos. Y Jesús se detuvo. La multitud siguió adelante, pero el cielo se detuvo. Un ciego vio lo que los religiosos pasaron por alto. Este no era solo un sanador, era el cumplimiento de cada palabra antigua. El hijo de David caminó por Jericó, la misma tierra que una vez tembló bajo el mando de Josué, ahora temblaba de compasión. Esta vez no cayeron muros, solo cadenas, solo vergüenza, solo el peso de siglos, liberado de los hombros de los olvidados. Bartimeo recuperó la vista, pero más que eso, recibió reconocimiento. Jesús lo llamó, pronunció su nombre, lo levantó del polvo, y en ese instante, Jericó volvió a ser tierra santa. Una ciudad que una vez estuvo marcada por la destrucción, ahora daba testimonio de la restauración. La profecía se cumplía de nuevo, pero ahora, en susurros de misericordia. Entonces, llegó Zaqueo, no ciego, sino invisible. Un hombre con todo, pero vacío. Jefe de los recaudadores de impuestos. Rico, odiado, bajo de estatura, pero aún más pequeño en los corazones de la gente. Nadie se movió por él. A nadie le importaba si veía. Así que corrió. Subió a un árbol como un niño. Porque cuando tu alma está hambrienta, la dignidad es un precio barato a pagar. Jesús lo vio. No a la multitud, a él. Y no esperó a ser invitado. Se invitó a sí mismo. Baja, Zaqueo. Debo quedarme en tu casa hoy. La casa de un ladrón. La mesa de un traidor, el corazón de un hombre que el mundo había descartado. En ese árbol, Zaqueo encontró lo que la riqueza nunca le había dado, visibilidad. Y en esa mesa,
encontró la salvación. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, no porque Zaqueo se la ganara, sino porque respondió, devolvió lo que había tomado, multiplicó la restitución, y en ese intercambio, la economía de Jericó cambió de nuevo, no en monedas, sino en misericordia. Jesús no solo pasó, dejó una marca, igual que Josué, igual que Ahod, pero esta vez, las armas fueron la bondad, la presencia y la verdad, y una vez más, Jericó se inclinó, pero la sombra de Jericó se extendía mucho más allá de sus fronteras. Mucho antes de que Jesús caminara por sus calles, mucho después de que las trompetas se hubieran acallado, una maldición persistía en su polvo. Josué la había pronunciado, no con ira, sino en profecía. Maldito el hombre que reconstruya esta ciudad. No solo una advertencia, un decreto divino, una barrera de sangre alrededor de sus cimientos. Y durante 500 años, nadie se atrevió. La ciudad permaneció en ruinas, no porque nadie pudiera reconstruirla, sino porque nadie podía asumir el costo. Hasta que un hombre llamado Giel puso a prueba el silencio y pagó el precio en carne propia. El libro de Prino Reyes no exagera, relata con precisión quirúrgica. Y él puso los cimientos de Jericó con la vida de su primogénito, y cuando se instalaron las puertas, su hijo menor murió, tal como lo había dicho Josué. La profecía no se desvaneció, esperó, recordó. Esta es la aterradora belleza de la palabra de Dios. Nunca regresa vacía. Incluso cuando los hombres olvidan, el cielo guarda registro. Y cuando llegue el tiempo señalado, lo que se dijo en fuego, se cumplirá en su totalidad. Jericó se levantó, sí, pero a costa de sangre. La ciudad fue reconstruida, pero la maldición permaneció grabada en su historia. Y, sin embargo, aquí es donde la paradoja divina destroza todas las expectativas. Porque la misma tierra que absorbió sangre inocente se convirtió en escenario de la misericordia divina. El lugar de la muerte se convirtió en un manantial de sanación. Jericó, la maldita, se convirtió en Jericó, la redimida. No porque mereciera una segunda oportunidad, sino porque la redención es más fuerte que la ruina. Jesús no evitó la ciudad maldita, la eligió, la hizo parte de su camino. No solo geográficamente, sino proféticamente. Donde había caído el juicio, ahora la gracia se desbordó. Ese es el modelo de Dios. Justicia y misericordia, maldición y redención, una al lado de la otra. Cada acto en la larga historia de Jericó pinta el retrato de un Dios que es a la vez juez y redentor. Los muros que cayeron en obediencia, la prostituta que se convirtió en matriarca, el opresor asesinado en silencio, el mendigo restaurado, el ladrón abrazado. Cada historia es un espejo, una pregunta. ¿Qué parte de Jericó eres? ¿El que se esconde tras los muros? ¿El que silencia los gritos de los ciegos? ¿O el que, como Rahab, Zaqueo, Bartimeo, dice, sí, cuando el cielo llama tu nombre? Estos no son cuentos lejanos, son invitaciones, profecías aún en movimiento. Y si aún creen que esto es historia, escuchen esto. Jericó puede haberse derrumbado, pero su espíritu sigue vivo en cada ciudad, en cada sistema, en cada corazón que cree que su propia fuerza lo salvará. Construimos torres de lógica, muros de riqueza, puertas de orgullo, y sin embargo, la trompeta siempre suena, a veces silenciosamente, a veces con violencia, pero siempre con la verdad. La misma voz que destrozó la piedra no será ignorada para siempre, y al final, cada muro caerá. La única pregunta es, ¿caeremos con ellos o nos levantaremos de entre los escombros? Este no es el final. Este es el comienzo del reconocimiento. En el momento en que ves que la profecía no es solo una predicción, es una revelación. Es Dios mostrándose una y otra vez, a través de las personas, a través de las ciudades, a través del quebrantamiento. La caída de Jericó no fue una historia de destrucción. Fue el primer paso hacia la promesa, la primera grieta en la ilusión del control humano. Y las historias que siguieron, Rahab, Ahod, Bartimeo, Zaqueo, son los hilos, entretejidos a través del tiempo. Y ahora, a través de ti, no estabas destinado a solo observar esto.
Estabas destinado a llevarlo. Así que escúchame ahora. No solo sientas esto. Responde. Comparte este mensaje. Suscríbete. Activa la llamada. Porque esta profecía no ha terminado. Los muros aún tiemblan. Y la voz que llamó a los profetas de las cenizas, a los mendigos del polvo, a los pecadores de los árboles, ahora te llama. Bienvenido a Jericó. Bienvenido a la historia. Bienvenido a la revelación que nunca termina. Cada piedra que cayó en Jericó susurra la misma verdad. Ningún muro es demasiado fuerte, ningún pasado demasiado oscuro, ningún corazón demasiado perdido para que la misericordia de Dios no llegue. Hemos visto cómo la profecía no es una historia del pasado, es una voz viva ahora mismo, que nos llama a cada uno a levantarnos, a creer, a rendirnos. Si este mensaje te conmovió, suscríbete al canal y sigue a Jesús con todo tu ser. Comparte esto con alguien que necesite recordar que la gracia aún derriba muros. Soy Oliver, y es un honor caminar junto a ti en este viaje de fe, fuego y revelación. Que tu corazón se mantenga tierno, tus ojos abiertos y tu alma lista. Dios sigue hablando. Mantente cerca.